Y perdonen que les hable sentado y no de pie, como he venido siendo. Seguro que muchos de ustedes saben qué quieren decir las siglas L4, L5, que se refieren a dos pequeñas vértebras que te pueden hacer la vida bastante desagradable. Pues debido a L4 y L5 estoy en este momento sentado. Bien, hemos llegado al final de este foro de foros. Yo creo que hemos escuchado personas excelentes, debates extremadamente interesantes. Solamente un poquito de publicidad, como trabajador del Instituto Elcano, de casi todos los temas de los que hemos venido hablando en la página web nuestra pueden encontrar muchísima información, incluso de este último tema, por ejemplo, del tema de ciberseguridad. Tenemos un newsletter, nada menos, que sale regularmente y le estamos dedicando mucho interés a los temas de ciberseguridad, pero en fin, de todos los demás, de Europa, evidentemente, de migraciones, etcétera. Hay numerosa información en la página web del Instituto Elcano. Manuel me encarga que elabore una serie de conclusiones finales de estos debates. Él sabe que eso es una tarea imposible, yo sé que él sabe, etcétera. Nos engañamos los dos mutuamente, pero en fin, lo hacemos con cariño y lo que voy a hacer, más que unas conclusiones, que sería imposible, es hacer algunos comentarios, ¿no? En buena medida, lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que hay en España en este momento? Y este sería quizás mi primer comentario, es una gran conversación abierta, una conversación transversal que se inició en España hace ya algunos años, cuando se empezó a percibir la profundidad de la crisis económica, política, social, de deslegitimación. La consecuencia de eso es que ha habido una emergencia enorme de foros de debate, de foros de discusión, de círculos cívicos, de círculos de conferencias por todas partes, no solamente en Madrid, Barcelona, en todas partes. Yo voy a muchas conferencias, lo que quiere decir que hay un enorme interés, que hay una enorme participación, hay una sociedad civil activa, viva, culta. No olvidemos, en este momento el 40% de los jóvenes españoles tienen titulación superior, por lo tanto tenemos una sociedad culta y que quiere participar, que quiere ser oída. Y en el fondo este foro de foros, que efectivamente es una denominación correcta, foro de foros, es una parte más, un elemento más de este enorme debate, de esta conversación colectiva que existe en este momento en España, ¿no? De modo que, más que concluir es una palabra muy fuerte, que parece que cierras algo. Más que concluir, digamos que este es un punto y aparte, y como le gusta decir a Miguel Ángel Aguilar en sus crónicas, continuará. Esto continuará porque continuaremos con este debate, como es evidente, ¿no? Como decía, trataré de cerrar este debate con algunos comentarios. Son sin duda los míos. Si no les gusta, pues tengo otros, no pasa nada, podemos cambiarlos y desde luego me reservo claramente el derecho de cambiar de opinión en cualquier momento si me dan algún argumento mejor, ¿no? Hemos comenzado hablando del estado del mundo, hablábamos de la globalización, de la gobernanza, de las dificultades de gobernar en un mundo, del desgobierno en un mundo globalizado. Hemos descendido hasta la pobreza, la desigualdad, las amenazas del ciberterrorismo, pasando por Europa, el estado de la democracia, la demografía, el estancamiento secular, la nueva revolución industrial. Hemos comenzado hablando de la gobernanza global, hemos terminado hablando de la gobernanza en Internet y de ICANN. Por lo tanto, hemos hecho un viaje extraordinariamente instructivo y hemos aprendido muchísimo a lo largo de todo este proceso, ¿no? Le hemos dado, por así decirlo, un repaso al estado del mundo en los dos sentidos que tiene la palabra repaso en español, ¿no? Quisiera comenzar con tres ideas que son, en cierto modo, ideas contradictorias que los debates me han sugerido, ¿no? Son tres ideas, son tres tres metáforas, si se quiere, que podemos luego desarrollar con más detenimiento. Que en cierto modo son tres ideas o tres flash en cierto modo contradictorias. Uno es la metáfora de la tormenta perfecta. La otra es la metáfora del bloqueo. Hay como un impasse, ahora lo aclararé. Y finalmente la tercera, que tiene mucho que ver con este tema de las tecnologías, sería la metáfora de la aceleración, ¿no? del ritmo acelerado de cambio, ¿no? Recuerdo a un libro que me interesó hace mucho tiempo de Alvin Toffler, que se llamaba El shock del futuro, esta idea de que el futuro se nos acerca a toda velocidad. De modo que
tormenta, bloqueo y aceleración, que serían casi tesis, antítesis y síntesis. Explico, ¿no? Primero, la idea de la tormenta. Casi podríamos decir que nos encontramos, y es una metáfora que ha salido en alguno de los debates, en una tormenta perfecta, en los tres niveles. El estado del mundo en su conjunto es confuso, es convulso, en cambios históricos muy profundos, en cambios civilizacionales. Estamos ante lo que podríamos llamar claramente el fin de la era de Europa. La era de Europa, como sabemos, comienza con la gran expansión europea, se ha mencionado, la gran expansión europea en el 16, 17, viajes, navegaciones de altura, posteriormente revolución científica, revolución industrial, como consecuencia de la revolución industrial, la gran divergencia entre el este y el oeste. Dos guerras mundiales, guerras civiles europeas, descolonización, incluso colonización de Europa, en el periodo de la Guerra Fría, por dos potencias extraeuropeas. Estamos claramente más allá, y eso es un tema extremadamente importante, ¿no? En ese sentido, el mundo se encuentra en un momento claramente de cambio histórico, de cambio civilizacional, por así decirlo, poseuropeo, en alguna medida también posoccidental, esto sería más discutible, pero con elementos positivos y negativos. De hecho, quizás con más elementos positivos que negativos. Trataré de argumentarlo después. El mundo iba mal. Recordemos que hablábamos de países subdesarrollados. Ya no hablamos de subdesarrollados, sino de emergentes. Y, de hecho, los emergentes han emergido tan rápido que ya están en las primeras listas y en los lugares principales del PIB, de la lista de PIB per cápita mundial. Luego, ya han emergido, ya están ahí, ¿no? De modo, y eso, sin duda alguna, transitar de hablar de subdesarrollados a hablar de emergentes es toda una indicación de que el mundo va bien. Lo que pasa es que lo que no va bien del todo, o lo que va peor en este mundo, que en general va bien, es el área OCDE. Lo veíamos también cuando nos daba los datos Gurría ayer. Dentro del área OCDE probablemente lo que va peor es Europa, claramente peor que Estados Unidos. Dentro de Europa probablemente lo que va peor es la eurozona, y dentro de la eurozona lo que va peor es el sur. Y vaya, caer en las circunstancias de que ahí es donde estamos nosotros. De modo que en general el mundo no va mal, pero estamos probablemente en la zona con mayores dificultades, ¿no? Por tanto, mundo convulso, Europa convulsa. Europa va muy bien. Y va muy bien, es un gran éxito, lo hemos comentado, se ha dicho, ¿no? Jamás, lo decía la estrategia de seguridad europea, y es absolutamente cierto, jamás Europa ha tenido ni tanta seguridad, ni tanta libertad, ni tanta prosperidad. Y eso es prácticamente todo lo que un ciudadano sensato puede pedirle a un sistema político. Le puedes pedir seguridad, en primer lugar, seguridad fundamental. En segundo lugar, prosperidad, y en tercer lugar, libertad. Ya eso como en el orden que te parezca. Pues bien, jamás Europa ha sido tan segura. Recordemos que eso es las razones de la constitución de la articulación de Europa. Aquello que decía Borges, no nos une el amor sino el espanto. Lo que ha unido a Europa es el espanto, el miedo a una nueva guerra civil europea, a una tercera guerra mundial, a la lucha de nacionalismos. Eso quedó cancelado definitivamente hace ya muchos años. Europa ha sido una máquina de estabilizar democracia, derechos humanos, respeto, libertad, fantástico, de estabilizarlo y de extenderlo, y finalmente, ¿cómo podemos no hablar de la prosperidad europea? Europa, la Unión Europea ha sido una máquina de generar prosperidad y de extenderla, y nosotros los españoles, evidentemente, hemos recibido buena parte de eso, ¿no? De modo que la conclusión, después de decir jamás Europa ha sido ni tan segura, ni tan libre, ni tan próspera, podemos quizás añadir, y no me parece exagerado, que hemos vivido el periodo mejor que ha habido en la historia de la humanidad, probablemente en cualquier lugar y en cualquier tiempo. O por así decirlo, hemos estado viviendo en el mejor de los mundos existentes. Yo sé que esto muchas veces produce cierto desconcierto e irritación. Desde luego no es el mejor de los mundos posibles, yo puedo imaginármelo mucho mejor, pero probablemente ha sido el mejor de los que han existido históricamente. Y de pronto entramos en crisis, y hemos entrado en crisis muy profunda, y el tema de los emigrados, que nos lo ponía de manifiesto el otro día, lo que hace es asustarnos en cierto sentido, que un problema tan pequeño, un problema de un millón, quizás 2 o 3, me es igual, sobre 500 millones, que no llega ni al 1%, seamos incapaces de administrarlo, gestionarlo, distribuirlo, realmente pone de manifiesto lo que ha sido el proceso de marcha atrás del proyecto de solidaridad europea. Estamos claramente ante un juego de confianza perdida, alguien lo dijo, en el cual si cooperamos
ganamos todos, no es un problema, pero si no cooperamos y pretendemos distribuirlos los unos para los otros, no llévatelos para allá, no me pongas, yo cierro frontera, tú cierras la tuya, al final, evidentemente, acabamos perdiendo todos. Y esto nos da, insisto, una idea de la falta en este momento de vitalidad y de fortaleza del proyecto europeo, lo cual es importante, ¿no? Por lo tanto, una Europa confusa, una Europa realmente en cambio, una Europa con crisis demográfica, con crisis económica, sin duda alguna. Finalmente España, tercer nivel, hemos dicho el mundo, Europa y España. ¿Qué voy a contar de España que no sepamos? Comenzamos un ciclo electoral con las elecciones europeas, en las cuales afloró un malestar enorme que se había ido remansando desde el 15M, que estaba en la calle, lo hemos visto, potentísimo. Yo lo estudié, hice trabajo de campo. El 15M claramente es un turning point en la historia, es un game changer en lo que es la política española. Aquello afloró, como digo, en las europeas, luego continuó en las municipales y autonómicas, en las catalanas, finalmente en las generales. Nos encontramos en una situación, como digo, de cambio profundo. Es evidente. Lo que hace un año aquí hablábamos de regeneración democrática y de reformas constitucionales, hoy ese discurso ya no es un discurso de la sociedad civil, está en el Parlamento. Se ha metido dentro. Esto es un cambio muy importante. Por lo tanto, nos encontramos, como digo, ante una situación de convulsión, de incertidumbre, de desconcierto, con cambios muy profundos de tendencia en el mundo, en Europa y en España, y los humanos nos orientamos siempre proyectando hacia el futuro el pasado. Esto es lo normal, esto es lo que se llama experiencia. Yo trato de orientarme en el futuro proyectando el pasado. Pues bien, cuando se produce un punto de inflexión, un cambio de tendencia, proyecto el pasado hacia el futuro y tropiezo, porque no funciona, es otra cosa. Y nos encontramos en esa situación claramente de incertidumbre y caminando a tientas. De modo que, primero, tormenta, ¿no? Segunda metáfora, bloqueo. Bloqueo, ¿qué quiero decir con esta palabra? Bueno, que en el fondo esa tormenta, esa tensión está en buena medida acumulada en los tres niveles a los que aludía anteriormente, ¿no? Si hablamos del mundo, del orden internacional, estamos, y el tema del desgobierno lo ponía de manifiesto, ante una situación de bloqueo entre una hiperpotencia, hiperpuissance, la llamaba Hubert Védrine, que había sido hegemónica, pero que ya no quiere asumir la responsabilidad de ser la hegemonía del mundo, de controlar el mundo. No lo quiere, está fatigada. Está fatigado Tex Payer, está fatigada la sociedad americana y sabe que tiene contrincantes que hacen que eso ya no sea posible. Por lo tanto, Estados Unidos se retira moderadamente y quien podría asumir ese rol que Estados Unidos no quiere asumir, realmente nos invita a los europeos de que participemos más, nos dice que va a ser leading from behind, yo voy a liderar pero desde atrás, habla de strategic restraint, paciencia estratégica, ya estoy cansado, nos invita y como digo, quien podría asumir un poco esa otra alternativa que es China, no quiere. No quiere porque tiene otras prioridades y tiene otros elementos. Y como además no se entienden el uno con el otro, en el fondo lo que tenemos, lo ha dicho Rubini, lo ha dicho Ian Bremmer, es un G0. Es un G0. Unos ya no quieren y los otros todavía no quieren. En el fondo te vas al cuartel de mando de la humanidad y lo que está es vacío. No es ni un G8, ni un G20, ni un G2. No hay nadie. Y esto es un poco impasse, una situación de bloqueo entre una situación antigua y una situación nueva, entre un imperio, digamos, decadente, con muchas comillas. Llevo oyendo hablar de la decadencia del Imperio americano desde que tengo 18 años y todavía no ha ocurrido y probablemente no ocurrirá en mucho tiempo, pero es evidente, poder es relativo, esto lo aprendí hace mucho. La economía no, la economía es un juego de suma positivo, todos ganamos o todos perdemos, pero el poder es relativo, es un juego de suma cero. Si suben unos, los demás bajan inevitablemente. Bueno, la subida de China y otros países, pero sobre todo China, evidentemente rebaja el peso político, el peso de poder de los Estados Unidos. De modo que bloqueo en Europa, bloqueo entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, entre los que están dentro y los que quieren salir, una situación realmente confusa, y la prueba es que la gobernanza europea, hablábamos de la gobernanza global, pero ¿qué podemos decir de la gobernanza europea sometida al veto? Unas discusiones larguísimas, reuniones que no conducen a nada, al final se toman decisiones arrastrando los pies malamente, a deshora.
Es decir, siempre un enorme déficit de liderazgo en Europa, se mencionaba también, claramente, un enorme déficit de liderazgo en Europa. Y finalmente, ¿qué decir de España? Yo creo que en España, en este momento, y lo que ha pasado ayer pone de manifiesto una tercera situación de bloqueo. Un bloqueo, casi 3 bloqueos. A partir del 15M en España aparecen 3 fracturas, 3 grandes cleavages políticos, uno clásico, izquierda-derecha, que en buena medida se ha desdibujado, veremos, izquierda-derecha, otro bastante clásico, pero en fin, es el de nacionalistas constitucionalistas, es un segundo cleavage que articula la vida política nacional, que ha adquirido relieve frente al primero, y vemos que posiciones nacionalistas que estaban limitadas a Cataluña y el País Vasco, pues se extienden a Valencia, se extienden a Baleares, se extienden a Galicia. El segundo eje le toma la prioridad al primero, y un tercero que ha aparecido claramente, que es un eje viejos y nuevos, entre la vieja política y la nueva política, debido claramente a un cambio generacional extremadamente importante que afloró, como digo, el 15M. Pues bien, lo que vemos en este momento es un triple empate entre izquierda y derecha, un empate entre nacionalistas y constitucionalistas. Los nacionalistas catalanes no tienen fuerza suficiente para sacar su proyecto adelante, no la tienen, lo saben en este momento, pero a su vez los unionistas, digamos nosotros, porque entiendo, por lo menos yo, desde luego, tampoco hemos puesto encima de la mesa un proyecto potente que sea capaz de anular el otro. De modo que nos encontramos también en ese sentido en un empate, y no digamos entre la vieja y la nueva política. El bipartidismo ha pasado de un 80 al 50%, pero sigue siendo un 51%. Por lo tanto, todavía está por ver cuál es el alcance y el recorrido que pueden tener Podemos o Ciudadanos, que a lo mejor es muy grande, pero a lo mejor no lo sabemos con seguridad, y estamos en un tercer empate. Por lo tanto, cierta sensación de bloqueo, ¿no? Casi, digamos, esperando a Godot, esperando a que estos 3 empates, estas situaciones se solucionen y se rompan por algún sitio, ¿no? Finalmente, como decía, la mezcla entre tormenta y bloqueo, que no son elementos muy compatibles, evidentemente si hay tormenta, pues eso no es bloqueo, y viceversa, lo que nos podría decir es que estamos, por así decirlo, y sigo con la metáfora, en el ojo del huracán, en el momento de calma. Ha pasado la tormenta y estamos en un momento de calma esperando a que venga el resto, ¿no? Esperando a que esos empates se solucionen de algún modo y se acabe de solucionar la tormenta de algún modo. Porque lo que hay por debajo es otra dinámica que es probablemente la que a largo plazo puede ser más importante. La mencionaba antes con la palabra aceleración, que es básicamente una consecuencia del proceso acelerado de innovación tecnológica. La tecnología ha sido siempre la variable clave en la historia de la humanidad. Yo llevo dando clases de sociología de la ciencia desde hace muchos años, y esta es la conclusión rotunda que he llegado después de darle mucha pensamiento a esto, ¿no? Al final, cuando examinas la historia en los ciclos largos, lo que ha cambiado los ciclos largos han sido las innovaciones tecnológicas, ahora la tecnociencia. La tecnología define el universo de acciones que podemos hacer, y dentro de aquello que podemos hacer, dentro de ese horizonte de posibilidades, luego hacemos unas cosas u otras. Pero lo que define el horizonte de lo posible, evidentemente, es el ingenio humano y la tecnología disponible. Por bien, en este momento es evidente que producimos tecnología industrialmente, lo estamos viendo, aflora por todas partes. Y no solamente tecnología digital, hemos hablado, por ejemplo, de tecnología médica, la importancia enorme que tiene la innovación médica, entre otras cosas, en prolongar la esperanza de vida, gracias a la cual pues, muchos estamos aquí en esta sala. Pensemos, por ejemplo, en algo que ha tenido tanta relevancia como es el fracking. Unos ingenieros tejanos se inventan otro modo nuevo de producir gas o petróleo a partir de arenas bituminosas, etcétera, y el resultado es que le han dado la vuelta por completo a la geopolítica de la energía mundial y a los precios de todo, y han puesto patas arriba. La tecnología es siempre la variable de apertura. Pues bien, estamos, como decía, en la producción industrial de tecnología. Tradicionalmente se decía la ciencia se ha producido artesanalmente, la producían algunos grandes figuras en laboratorios con 4 instrumentos. Si te ibas al laboratorio de los Curie o al laboratorio de Rutherford, pues eran como de chiste, trabajaban con hojas de lata que traían de latas de sardinas y ese tipo de cosas. Ahora estamos en la gran ciencia industrial. El otro día el descubrimiento de estas ondas gravitacionales es algo
impresionante, maravilloso, pero que nos pone de manifiesto que estamos ante, como digo, la gran ciencia y la producción industrial de ciencia, ¿no? Y eso cambia todos los parámetros, desde el final desde el principio hasta el final, desde el nacimiento a la muerte. Cuando se habla, y se nos preguntaba el otro día aquí, bueno, ¿cómo son las relaciones laborales en las startups? Pues todo el mundo nos reíamos. ¿De qué estamos hablando? Las relaciones laborales en las startups, eso es otra cosa, ese es otro mundo. El mundo de las relaciones laborales es otra cosa, ¿no? Intimidad, pues ya no hay intimidad. ¿Intimidad de qué estamos hablando? Vayamos cambiando nuestra cabeza. El mundo de la tecnología lo cambia radicalmente todo y, como decía, no debe de asombrar. Bien, podía seguir comentando sobre los tres elementos. Solamente algunos comentarios finales y termino sobre España y sobre lo que aquí dijimos hace un año y lo que podemos decir hoy, ¿no? Como comentaba antes, el mundo iba mal, pero va bien. Disminuye la pobreza, mejora la clase media, la esperanza de vida, la educación, etc. Europa iba bien, no va bien. España fue horrible durante el franquismo. Los que lo recordamos y éramos jóvenes entonces, pues recordamos que España era entonces el paria de Europa. Tuvo luego ese subidón fantástico que fue la transición, el milagro español, todo era posible, y posteriormente llegó la crisis y, como decía el Economist, the party is over, se acabó la fiesta, y esa portada tan digamos, visual del toro con una herida en el cuello cayéndose, ¿no? Pasamos a ser de pronto del milagro a los pics, a uno más de los pics. De modo que no es de sorprender que los españoles tengamos una gran sensación de desconcierto. Nuestra historia reciente ha sido casi una ducha escocesa. Hemos pasado del cero al infinito para regresar de nuevo casi al punto de partida. Esto evidentemente genera mucha tensión, ¿no? Pero, como decía, toda esa sensación, toda esa crisis profunda afloró alrededor del 15M y alrededor de un cambio generacional. Quería decir algunas cosas sobre esto. Yo creo que esto es un tema extraordinariamente importante en este momento, ¿no? Ese clivage que se ha abierto. La palabra generaciones se utiliza muchas veces con mucha liberalidad, ¿no? En el fondo, pues cada día nace una generación nueva, por lo tanto, pero en ocasiones sí que hay eventos históricos que aglutinan a grupos de edad y los separan de los otros grupos de edad y crean, por lo tanto, fracturas. En ese sentido, entonces sí se puede hablar de generación. Ocurrió, por ejemplo, con la generación de la transición. Ahí hubo un conjunto de eventos que aglutinó a un grupo de edad frente a los mayores, los que venían del franquismo, y se generó claramente una generación que ha sido, digamos, dominante en la historia de España hasta hace poco. Bien, esa generación que ha liderado España, esa generación está siendo claramente jubilada, o bien por la administración o bien por la naturaleza. Mejor si es lo primero que lo segundo, pero en todo caso está siendo jubilada y pasando. Y lo hemos visto en jefaturas importantes desde la misma jefatura del Estado. De modo que hay una nueva generación que a su vez tiene estilos distintos, que está sin duda alguna muy irritada, palabra indignación, clave en todo el movimiento, indignación moral, muy irritada por la confluencia entre la crisis económica, los recortes y la corrupción. La corrupción ha salido aquí, yo quiero mencionarla, me parece que es fundamental a la hora de entender la dinámica política reciente de España. Es un fenómeno que tiene una capacidad de deslegitimación, de generar tensión, de generar malestar extremadamente potente, y no entenderíamos realmente la respuesta de las generaciones jóvenes en este momento si no incorporáramos esta variable de la corrupción, ¿no? Bien, en todo caso, como señalaba anteriormente, y ahora comienzo a terminar sin duda, hace un año aquí sugeríamos que había que hacer unas reformas democráticas profundas, sugeríamos que había que abordar reformas constitucionales. Como digo, eso ya no está en la sociedad civil, está claramente en el Parlamento. Y bueno, y por lo demás empezamos a ser conscientes, y con esto termino, de que España empieza a caminar en la senda correcta. El rey dijo en su mensaje de Navidad, lo recordaréis muchos, hay que darse la mano y no la espalda. Es una frase que yo anoté porque me pareció muy reveladora de la coyuntura, ¿no? Hay que darse la mano y no la espalda. Luego hemos visto, desgraciadamente, que ha habido algún incidente en el que no se han dado la mano los políticos y se han dado la espalda. Pero recientemente también creo que el pacto que se ha hecho, por vez primera en muchísimo tiempo, entre un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda,
pues es un pacto de darse la mano y que rompe esa divisoria terrible que nos arrastra, cainita, casi desde la guerra civil entre la derecha y la izquierda. Y por vez primera establece ahí un espacio de entendimiento que me parece que es muy positivo, ¿no? Por lo demás, España funciona bien. Corren el riesgo los políticos de que nos acostumbremos a vivir sin gobierno. La verdad es que no se vive nada mal, esto no sé, pero en fin, podemos empezar a percibir como Italia que lo mejor es no tener gobierno, no arreglan las cosas, pero tampoco las estropean. Y bueno, y vamos avanzando, lo que pone de manifiesto que hay administración, que hay Estado, que hay instituciones, es decir, que el gobierno, bueno, ayuda mucho, pero que el país tiene inercias muy potentes y muy positivas, o por decirlo, con esto sí que termino. España es un gran país que tiene una enorme cantidad de activos, no voy a detallarlos o a mencionarlos, pero es un gran país. Cuando te vas a las estadísticas internacionales lo comprendes y lo ves. Termino con una cita de un gran pensador que dice que el esfuerzo no es negociable. La cita es del Cholo Simeone y tiene más razón que un santo. El esfuerzo no es negociable. Y esto es algo que deberíamos todos de meternos en la cabeza. Con esto termino. Simplemente quiero dar las gracias a Manuel. Manuel, sin tu tesón, sin tu optimismo, sin tu generosidad, sin tu entrega, sin la fuerza enorme que nos arrastra a todos, sin tu capacidad de organizar y de emprender, pues no estaríamos aquí ninguno. De modo que permitirme un gran aplauso para Manuel, que se lo merece.